Y aquí comenzamos la quinta y última parte de este estudio de la primera estructura de los proverbios que son dirigidos a Salomón por sus maestros, aquellos a los que David les encomendó la educación de su hijo. Y aquí en el capítulo 8 comienza la quinta imploración de la sabiduría. ¿No la sabiduría clama y la prudencia da su voz? En la cima de las alturas junto al camino, en el cruce de las sendas, se sitúa. Aquí debería de haber coma. En la cima de las alturas, coma, junto al camino, coma, en el cruce de las sendas, coma, se sitúa. A mano de las entradas, a la boca de la ciudad, en la entrada de las puertas, grita. Y esto es lo que grita tanto la sabiduría como la prudencia. Están siendo dos personificadas. Y dice, a vosotros varones clamo, y mi voz va a los hijos de los Adam. Entended simples, sagacidad, entended sagacidad, está diciendo, aprendan a ser sagaces. Y vosotros engrosados, entended de corazón. Escuchad, porque cosas propias de príncipes, cosas propias de líderes, dice Bullinger, diré con verdad. Y esto es interesante también para nuestro estudio de Eclesiastés, donde la palabra convocador se veía una y otra vez cogelet, Eclesiastés en griego, el que reúne a la iglesia. Se podría llamar también el líder. Yo, el líder, es el que convoca, el líder. Hablaré cosas de príncipes, diré, y con mi hablar diré con verdad, y del abrir de mis labios hablaré cosas rectas, porque verdad proferirá mi paladar, y abominación a mis labios es la deliberada carencia de ley. Esto es la iniquidad o la impiedad. Es la carencia de ley, los sin ley, pero deliberadamente porque no la quieren. En justicia son todos los dichos de mi boca, no hay en ellos cosa retorcida o perversa. Todos ellos son derechos para el que entiende y rectos para los que han hallado conocimiento. Recibid mi corrección y no la plata, y conocimiento antes que oro escogido. Porque buena es la sabiduría mejor que los corales, y todas las cosas deseables no se comparan con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Aquí está de nuevo esta personificación de sabiduría y de la prudencia. Y conocimiento y sagacidad he hallado. Dos han encontrado a dos. Es una muy hermosa comparación. Han encontrado a sus parejas, la sabiduría ha encontrado al conocimiento y la prudencia ha encontrado a lo sagaz. El respeto a Yahvé es odiar el mal, dice aquí. Y dice Bullinger, odiar el mal solo se puede de corazón con la presencia de Dios. De otra manera es pura política para guardar apariencias, dice. El respeto a Yahvé, al Dios fiel, es odiar el mal. Qué tremendo, ¿no? El orgullo y la arrogancia y el camino malo y la boca de perversidades odio. Y es la misma palabra como pueden ver en los símbolos hebreos. Y es un odio, un profundo rechazo de corazón que solo se logra teniendo la presencia de Dios en nosotros. Mío es el consejo y el sano juicio. Yo soy el discernimiento. Mío es el poder. Una personificación tremenda de las cosas buenas. El discernimiento tiene poder, el consejo tiene sano juicio. Por mí los reyes reinan y los gobernantes decretan justicia. Por mí los príncipes gobiernan y los nobles todos. Dice, y todos los que juzgan con justicia. Yo a los que me aman amo. Y sigue hablando la sabiduría, presentando a todos los otros atributos relacionados, también personificados, como vivo con la prudencia, dijo. Salgo por las calles con la prudencia y clamamos con nuestras voces. Y hemos encontrado a este consejo y a los sagaz, como si fueran sus parejas. Qué tremendo, ¿no?
Y los que me buscan con afán me hallarán, dice la sabiduría. Riqueza y gloria conmigo están, fortuna duradera y justicia. Bueno es mi fruto más que el oro, y más que el oro puro, y mi producto es mejor que la plata escogida. En la senda de la justicia ando, por en medio de las sendas del derecho, para hacer que hereden los que me aman hacienda, que hereden riquezas los que me aman. Y estas son riquezas de conocimiento, pero también se reflejan a la larga, como dice Eclesiastés, a todos les llega la oportunidad. Y sus tesorerías llenaré, sus almacenes de tesoros. Y como les digo, primero son los tesoros de entendimiento internos, de la vida, del alma, y luego se reflejará en los externos. No hay que dudarlo, es Dios el que lo promete. El Dios fiel, Yahweh, me originó al principio, dice Bullinger. Esta palabra es me originó, erróneamente traducida en las versiones me poseyó. No, se refiere a que Yahweh es el creador. De hecho, la versión siria y la griega Septuaginta dicen Yahweh me ha creado en el principio. Entonces la sabiduría fue lo primero que Dios creó antes de crear el universo. Yahweh, el Dios fiel, Jehová también se conoce esta frase, el Dios fiel, refiriéndose al Dios que es fiel. El Dios fiel me originó al principio. Y qué interesante que se usa el Dios fiel Yahweh y no Elohim para referirse al origen o creación de la sabiduría. Es algo profundo. Estos conceptos internos, mentales, morales, son originados o creados por Yahweh, el Dios fiel, y las cosas materiales y físicas por este mismo Dios, pero definido como Elohim. Es el mismo Dios, pero enfoca otras cosas. Qué tremendo, ¿no? Yahweh me originó al principio, a mí la sabiduría, al principio de su camino, antes de sus obras. Desde entonces ya estaba la sabiduría. Qué tremendo. Desde la eternidad fui fundada, desde el inicio de los tiempos, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui dada a luz, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, delante de las colinas fui dada a luz. Aún no había hecho la parte más fundamental, es como Bullinger traduce esa palabra hebrea, y dice, aquí se refiere a los primeros átomos y moléculas. Dios aún no había hecho los primeros átomos y moléculas, la parte más fundamental, ni los campos, ni el principio del polvo de la tierra habitable. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, la sabiduría. Qué tremenda personificación maravillosa, profunda. Y así básicamente la sabiduría termina su discurso con el clímax de sus expresiones, que fueron alternadas en 5 ocasiones con el rechazo a la mujer foránea, como hemos visto. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, y los que hemos estudiado la palabra y la ciencia, vemos que esto se refiere a cuando Dios le puso el confín a las aguas que rodean al universo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, se refiere a esas aguas que rodean el universo, esas aguas que producen las perlas gigantescas que pueden llenar toda esta casa con una sola perla, las que van a ser labradas para formar los arcos de la ciudad que desciende del cielo de Dios. Cuando hizo firmes los cielos desde arriba, eso se refiere a lo mismo, a solidificar ese espacio para que no se derramen normalmente las aguas que rodean al universo, que de hecho sí se derramaron en Génesis 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, cuando Lucifer se rebeló. Esas aguas que rodean el universo quedaron de este lado del universo, inundando todo el universo. Pero fue un caso extremo. Normalmente Dios hace firmes los cielos desde arriba, y es los cielos de arriba, esos que tienen el círculo sobre la faz del abismo, que retiene las aguas que rodean al universo. Qué hermoso. Cuando se hicieron fuertes las fuentes del abismo, se refiere a lo mismo, lo que está allá arriba, rodeando al universo. Cuando le puso al mar su estatuto, para que las aguas no sobrepasen su boca.
cuando fijó por estatuto los cimientos de la tierra. Entonces me quedé muy cerca, a su lado, bajo su cuidado constante. Me quedé muy cerca, bajo su cuidado constante, dice la sabiduría, y era sus delicias de día en día, regocijándome en su presencia en todo tiempo. Qué interesante, este idilio es otra metáfora del idilio amoroso de Dios mismo con la sabiduría a la que Él mismo creó, que desde luego es un concepto, pero está personificado como diciendo, no busquen primero a una prostituta, busquen primero llenarse de sabiduría y tendrán deleite supremo. Qué hermoso. Regocijándome en la parte habitable de su tierra y mis delicias con los hijos de los Adán. Ahora pues, hijos, ahora pues, alumnos míos, escuchadme pues son dichosos en mis caminos los que los guardan. Escuchad la corrección y sed sobrios, y no la descuidéis. La dicha del hombre que escucha, la dicha del hombre que me escucha, velando a mis puertas de día en día, aguardando en los postes de mi entrada, sigue diciendo la sabiduría. ¿Saben qué? No vayan en pos de las rameras, o de las adúlteras, o de las idólatras, o de las apóstatas. Aguarden día en día y estén cerca de la sabiduría de Dios. Porque el que me halla a la sabiduría halla la vida eterna y obtiene el favor de Yahvé, el Dios fiel. Y la sabiduría es precisamente saber con la guía de Dios qué hacer en cualquier situación. Y esto ciertamente, el creer para ser salvos aceptando a Cristo como Señor de nuestras vidas, nos da ahora en la era de gracia la vida eterna. Y de esa forma obtenemos el favor completo del Dios fiel con todos sus regalos. Pero el que peca contra mí, contra la sabiduría, hace daño a su propia vida. A mí no me hace nada. Se está destruyendo a sí mismo, a su propia alma, dice aquí, Nefesh. Todos los que me odian aman la muerte, dice la sabiduría, que es en realidad Dios hablando, personificando a una de sus creaciones, en metáfora para que entendamos la grandeza, la importancia de la sabiduría. Que es lo primero que hay que buscar, es el inicio de la sabiduría, del entendimiento, de la grandeza de un creyente. Y seguimos leyendo el último capítulo, el capítulo 9. Y qué interesante aquí dice Bullinger, esta palabra sabiduría es en plural como énfasis de la importancia de lo que se va a decir. Las sabidurías han edificado su casa, han labrado sus columnas, sus 7 columnas, han matado sus víctimas, han mezclado su vino, también han puesto su mesa. Qué interesante cómo la sabiduría es como varias mujeres, varias doncellas, están preparándose para para sus hombres. En este caso, nosotros que buscamos la sabiduría de Dios. Han matado sus víctimas, han mezclado su vino, y esto es con especias. Era la forma oriental de hacerlo para que sepa mejor el vino. Dice Bullinger, no con agua como ahora, es con las especias. Han mezclado su vino, también han puesto su mesa, han enviado, dice aquí, su joven servidumbre, individualmente clamando sobre los lugares más altos de la ciudad. Y ya mencionó todas las otras personificaciones de atributos relacionados con la sabiduría: prudencia, consejo, sagacidad, entendimiento, inteligencia y todo lo demás. Y los manda a todos estos como si fueran los servidores de la sabiduría y a clamar desde los lugares más altos de la ciudad: quien sea simple, entre aquí. Al falto de entendimiento, falto de corazón dice el hebreo, pero es falto de entendimiento, le dicen todas estas servidumbres, los creados de la sabiduría y las creadas de la sabiduría le dicen, pueden ser jóvenes varones y mujeres, dice aquí, no distingue sexo, es para ambos los que están sirviendo a la sabiduría. Al falto de entendimiento, sea hombre o mujer, le dice, venid, comed de mi pan, es decir, de toda mi comida, que ya preparé mi mesa con todos los manjares, como ya vimos, y bebed del vino que he mezclado. Y todo eso es profundo, como para entender más todo eso.
pero por lo pronto así le dejamos, viendo que la sabiduría tiene grandes cosas para nosotros. Abandonad a los insensibles y viviréis eternamente, y andad por el camino del entendimiento. El que corrige al escarnecedor toma para sí deshonra, y el que reprende al sin ley recibe su reproche. No reprendas al escarnecedor para que no te odie. Dice aquí, ni pierdas tu tiempo con los que ya son malos, déjalos. Ya ni pierdas tu tiempo diciéndoles nada, sigue adelante. Reprende al sabio, en cambio, y te amará. Cuando tú reprendes a un sabio de verdad, no injustamente, no neciamente, él te amará. Pero si eres un necio que solamente se quería enriquecer y asegurar su vida, aprovechándote de la vida de otro, entonces estás en la categoría de los necios. Dice aquí, da al sabio una pista, dice Bullinger, una referencia, un empujoncito. Da al sabio y será más sabio. Da a conocer al justo y aumentará en doctrina. El principio de la sabiduría es, y dice Bullinger una y otra vez en sus notas, el principio, vean, no es el fin, esto es el principio. El principio de la sabiduría es el respeto al Dios fiel y el conocimiento del único, del santo de los santos. Aquí dice Bullinger, es plural de majestad, de todos los santos. El conocimiento del único santo de los santos es discernimiento al odiar el mal, al odiar al mal, dice Bullinger. Eso es muy claro. Solo Dios te puede dar ese rechazo profundo al mal, ese odio a lo que es malo. Pues por mí se engrandecerán en calidad, dice Bullinger, no necesariamente en número, tus días, y se añadirán en importancia a ti años de vida, no necesariamente en número, hasta que brinquen a la vida eterna, como dijo Jesús. También quien leyera todo esto y lo cumpliera, no como Salomón, que se le instruyó todo esto y no hizo caso. Si eres sabio para ti, y si escarneces, tú solo llevarás el castigo. Una vez más la sabiduría dice, a ti te beneficias, a mí no me haces nada. Y hay que recordar que detrás de todo eso es Dios mismo hablando. Y terminamos esta primera parte de nuestro estudio de Proverbios con la breve quinta estructura referente a la necedad de la mujer foránea. La mujer engrosada es alborotadora, es simple y no sabe absolutamente nada, y se sienta a la entrada de su casa y en un asiento en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan de camino, a los que van rectos en su camino. Estas mujeres son muy astutas, quieren desviar a los que andan en rectitud. Quien sea simple, entre aquí, dicen estas mujeres apóstatas, adúlteras, rameras, orgiásticas y todo lo demás que hemos visto. Entre aquí, y al falto de entendimiento, de nuevo de corazón dice el hebreo, pero es al falto de entendimiento, dícele esta mujer infiel. Las aguas robadas son dulces y el pan comido en secreto es sabroso. Pero no sabe que los Refaim están allí, en las profundidades del Seol están sus invitados. De nuevo, la mujer sexualmente insaciable, por segunda vez dice esta primera parte de Proverbios, es la que produce estos monstruos neandertales, estos Refaim. Es algo muy profundo para nuestros estudios antropológicos con fundamento en la Biblia. Y aquí termina esta parte novena. Aquí voy a repasar, como siempre lo hago, las notas que he tomado para que le vayan poniendo pausa. Tiene una riqueza incomparable y lo que Bullinger ha investigado y descubierto es maravilloso. Nadie más que yo sepa ha investigado tan a fondo toda esta alternancia, estas estructuras tan bellas como las del creador mismo de la simetría en las flores, en las hojas, en las mujeres hermosas. Esa misma simetría se ve en la Biblia y se dan cuenta acá es casi la mitad de lo que hemos visto de puras notas de Bullinger, comenzando con su tremendo apéndice 74, que en realidad fue el descubrimiento de otro doctor, el doctor Tirtle, como se ve la pronunciación ahí, Tirtle, y ustedes pueden irle poniendo pausa para que vayan leyendo todo esto que he traducido,
pero también lo tengo en un nexo en internet y voy a poner el nexo al pie de esto para este apéndice. Lo demás todavía no lo libero porque estoy repasándolo, revisándolo, y les digo, es algo muy laborioso, muy trabajoso, pero ustedes comprenderán, y con la guía de Dios ustedes mismos pueden ir preguntándole y Él les va a ir guiando. Él les va a ir diciendo, esto es así, esto es asá, y ustedes pueden estar seguros que Dios siempre les va a responder. Pero de nuevo, ustedes básense y confíen completamente en Dios. No se dejen llevar en sus caprichos, en sus pasiones, en todas esas cosas que solo llevan a la división, a la separación y a la inhabilidad. Sigan adelante confiando plenamente en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos revela. Vean, esto es tremendo. Dice las veces que se ven frases de proverbios en diversas escrituras, y ciertamente no son todas, son algunas, como las maravillosas estructuras que Bullinger está dándonos aquí, son solamente algunas, no son todas. Y Bullinger solamente enfatiza las que él se vio inspirado a enfatizar, como esta es maravilloso. Se hace la llamada, la sabiduría amonesta al simple, la promesa a los oyentes. Se hace la llamada de nuevo, la sabiduría amonesta a los rechazados, a los rechazadores, perdón, los rechazadores de ella, de la sabiduría, y les da otra promesa a los oyentes. Esa es la forma maravillosa en que Bullinger descubrió, guiado por el Espíritu de Dios, tremendos tesoros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y les digo, no le alcanzó la vida, pero lo que descubrió es tremendo, es maravilloso. Aquí está el contraste entre la mujer extraña, la Sur, la apóstata, que sí conoció a Dios y se volvió atrás, y la Nacar, la que no conoce a Dios pero ni quiere conocerlo, es siempre pagana, es siempre idólatra. Y las orgías eran parte esencial en los ritos paganos, y todo eso era muy seductivo para los israelitas. De hecho, aquí en Proverbios se ve que la tradición de corrupción que comenzó Balaam se arraigó, desviando a muchos de los israelitas. Aquí está la alternancia de estos versículos que también veíamos: positivo corazón, negativo boca, positivo ojos, negativo pies, del hombre que se pervierte haciendo todo esto. Es algo muy interesante. Ustedes podrán verlo, pero es como un tesoro que tiene muchas maravillas que poco a poco se van descubriendo más y más hasta que el día es completo. Habla de la mujer foránea, cómo destruye al hombre joven, y se alterna dos veces esta. Y sin embargo el llamado de la sabiduría, desde altos lugares al simple y sus razones, el autoelogio de la sabiduría, el llamado de la sabiduría de nuevo desde altos lugares al simple y sus razones, y el autoelogio de la sabiduría. Es maravilloso. Todo esto normalmente yo no lo veía, y él sin embargo pudo verlo, como alguien que sube en un helicóptero y desde arriba ve el bosque y luego nos lo va explicando. Fue algo muy, muy hermoso. Eternidad pasada, la sabiduría estaba con Yahweh antes de la creación del hombre. En la eternidad pasada con Yahweh después de la creación del hombre. Es algo también maravilloso. Ustedes pueden ir viendo cada una de estas estructuras. Antes de que la tierra existiera, antes de que los mares existieran, antes de que la tierra existiera de nuevo, cuando los cielos llegaron a existir. Y esta palabra, antes de que los mares existieran, incluye el abismo de las aguas que rodean al universo, cuando los mares llegaron a existir y cuando la tierra llegó a existir. Es algo maravilloso, algo fascinante, hermoso. Le agradecemos a Dios, y concluyendo esta presentación, la llamada de la sabiduría es la que nosotros anhelamos, aun cuando terminamos con la llamada de la mujer necia, como desvía del camino recto a los que iban por el camino recto al camino erróneo y hasta el lugar más bajo. Pero ya vimos todos los clamores de la sabiduría. Entonces, mientras voy subiendo esto poco a poco, para que ustedes
Si se les pasó de ida, de regreso puedan poner la pausa e ir saboreando estos tesoros. Dios mío, te agradezco que nos das la oportunidad de glorificarte como podemos, como queremos, como tú nos inspiras, y que nada ni nadie nos pueden ordenar e imponer cómo hemos de hacerlo, sino que tú eres nuestro único guía, y por eso tenemos toda la confianza en ti y toda la paz del corazón. Saludo a todos los que me aman y los amo, y me despido diciéndoles: Dios es el guía vivo que quiere y anhela comunicarse día a día con ustedes. Por medio de Jesucristo, me despido. Hasta la próxima.